Ya estamos de nuevo con ustedes, amigos del auditorio. En ausencia del periodista Miguel Ángel López, les habla Carlos Báez Montes. Hagamos ciudadanía. Tocaremos un tema muy interesante relacionado con la conclusión de las elecciones 2017. Resultados y lecturas, amigos. Y para ello tenemos a los expertos en el análisis precisamente de la comunicación y de los procesos electorales que concluyeron en los diversos estados de la República Mexicana, a los periodistas Walterio Medina, Juan Manuel Partida, Jorge Luis Telles, a quienes le damos la más cordial bienvenida, transmitido desde Café Punta del Cielo, el café de Culiacán y del mundo. Ya estamos en el tema, Juan Manuel Partida, resultados y cuáles son las lecturas principales y primordiales de las elecciones que ya acaban de concluir, cuyos resultados seguramente ya causarán estado con la entrega de la constancia de mayoría en los estados de Coahuila, Estado de México, Nayarit y Veracruz. Sí, Carlos, Jorge Luis, Walterio. Este fin de semana encontramos ya en los medios los resultados finales, entre comillas, de las elecciones oficiales, también entre comillas. En Veracruz sin problema, en Nayarit sin problema, victorias PAN-PRD de manera amplia, en Veracruz más contundente todavía. El PRI, que aparecía en tercer lugar, mejoró al segundo ya después al final del cómputo. En el Estado de México se confirma, aún con el recómputo de 3.300 casillas o paquetes electorales, se confirma el triunfo del priista Alfredo del Mazo. Incluso mejora un poco en cuanto al número de votos, la distancia con el segundo lugar, que es la candidata de Morena, Delfina Gómez. Una guerra mediática que tuvimos ahí porque algunos medios de comunicación nos presentaban estudios supuestamente muy bien hechos en los que se demostraba aparentemente que se había inflado la votación del PRI, que no fue cierto. Ese estudio partía de una suma mal hecha de sufragios. Entonces, pero todo eso se nos vendió como verdad. Y los morenistas en las redes sociales hablando de robo, de fraude. En Querétaro, en Coahuila, perdón, el PRI ganador por una diferencia de 1.5 puntos porcentuales nada más. No le fue tan mal al PRI, porque parecía que iba a perder, que perdía Coahuila y que incluso podía perder el Estado de México. O sea, de 4 derrotas, gana 2, gana el Estado de México, donde sin duda alguna hay un avance importantísimo de Morena, que pues se queda en un segundo lugar muy cercano al primero. Sin embargo, es como ver el vaso medio lleno, medio vacío. Se dice, ganó perdiendo, perdió ganando. Ganó el PRI. ¿Qué vamos a hacer, no? Sí. Por poquito, pero ganó. Jorge Luis Telles, gana el Estado de México el PRI, gana el Estado de Coahuila el PRI, avanza Morena, pierde Morena. ¿Quién gana? ¿Quién pierde? Bueno, en números ordinarios, no relativos, el gana es el PRI. O sea, el PRI tiene de los casi 6 millones de votos que se emitieron en la elección pasada contra un padrón de 14 millones, se emiten 6 millones de votos. El PRI tiene el 43% en las 3 elecciones. Y no meto aquí a la elección de Veracruz. Ahí también, a pesar del elevado número de presidencias municipales que gana la coalición PAN-PRD. Por cierto, por si no saben, el gobernador puso a su hijo como presidente municipal de Veracruz como candidato, y obviamente arrasó en la elección. Su hijo, ¿no? O sea, para que vean que en todos lados se nada. No, el hijo de él es el presidente municipal electo de Veracruz, que Jalapa es la capital, es la ciudad más importante. Al hijo directo, de padre y madre, para que no haya ningún truco. Entonces, digamos, le repito, de 6 millones de votos que se emitieron el domingo 4 de junio, el PRI tiene el 43%, Morena tiene el 36%, o sea, una diferencia de 7 puntos porcentuales el PRI arriba, y el PAN el 20% del total de los 6 millones. Entonces yo no entiendo por qué todos dicen que ganamos. En los números evidentemente gana el PRI. Si se hacen las consideraciones, bueno, pues
dice, no, ¿cómo dice el PRI que gana si tiene 1 millón de votos menos en el Estado de México que el año que hace 6 años? Bueno, pues cada quien tiene sus consideraciones, incluso ustedes deben de recordar que el día de la elección todos los partidos ganaron, ninguno perdió. ¿Y por qué dicen que ganan? Porque bueno, es que nosotros hace 4 años tuvimos tantos votos y ahora tenemos tantos. No ganamos, pero mejoramos la votación. Entonces no puede decirse que es un fracaso del PRI. ¿Por qué? Porque tuvo 1 millón de votos menos, sí, pero las situaciones son diferentes. Las circunstancias son muy diferentes. Bajo esta condición, el PRI sigue también ganando. ¿Por qué? Porque el PRI, de cara al 2018, tiene ahora 14 gobernaturas en juego, que no es tanto que hayan ganado, sino el control que va a haber en esas gobernaturas de cara a la elección. Y si mucho de apuras tiene hasta 15, porque el estado de Chiapas, gobernado por el Partido Verde, prácticamente es del PRI también. Entonces yo le pondría 15 gobernaturas al PRI, 11 al PAN, 5 al PRD y una de un independiente. Que el PAN tiene estados muy grandes, sí los tiene. El PRI tendría ahora, rumbo a la elección, el Estado de México, Jalisco, Chiapas, Oaxaca. PAN tendría Veracruz, Puebla, Guanajuato, y el PRD tendría la Ciudad de México, Michoacán. Morena ninguna gobernatura todavía, pero el crecimiento de este movimiento es evidente. Me gustaría, amigos del auditorio, que nuestros analistas concretaran su opinión o su lectura en razón del resultado que presenta aquí Jorge Luis Telles, de números que obviamente ponen muy a la baja en el contenido relativo al proceso electoral inmediato que ha tenido el Estado de México, y que hoy, con 1 millón de votos menos en el Estado de México, que hoy, prácticamente cruzando el alambre en Coahuila, salvo los momentos de corrupción que se vieron en el estado de Coahuila, ¿qué le espera al PRI y qué le espera a Morena con este resultado que se observa en este proceso electoral, Walterio? Fíjate que yo escribí hace poco en las redes sociales que el PRI ganando pierde, que Morena perdiendo gana, que los organismos electorales habían perdido la poca credibilidad que les quedaba. Es un asunto para mí de percepción social, porque yo lo veo en función de lo que viene, en función del 2018. Para mí es muy interesante, por ejemplo, que Andrés Manuel López Obrador no haya caído en la provocación del sistema, no esté tomando las instituciones públicas, no esté en las calles del Estado de México, a diferencia de lo que está haciendo el PAN en Coahuila, por ejemplo. El PAN está desconociendo el resultado oficial de la elección en Coahuila. Hay una elección cerrada, hay una denuncia pública de elección de Estado que jamás se va a comprobar, porque eso no se comprueba en este país, pero que sin embargo está en la percepción de todos. Es decir, ¿cómo explicar que el PRI con menos votos respecto a la elección pasada haya ganado este año el Estado de México? Porque fraccionaron a la oposición, porque la política de alianza les ayuda. Como partido, Morena saca más votos que el PRI. Sin embargo, la alianza del PRI lo pone por encima. Los supuestos, una alianza de izquierda en el Estado de México, los hubiera mandado muy por encima. Me parece que el mensaje de la izquierda está ahí, rumbo al 18, insisto. La importancia de los resultados y la lectura de los comicios del 17, para mí tienen su principal importancia en lo que implican para el 2018. Hablo de la posibilidad de una alianza de la izquierda en México, que aún así no les garantizaría la victoria, pero que sin embargo los pondría en un camino importante. Pierde el PAN, desde luego que pierde el PAN, ganando Nayarit y ganando las alcaldías de Veracruz, con todo y que haya metido un hijo del gobernador de alcalde en Veracruz. No pintan significativamente en entidades tan importantes. No pueden derrotar, por ejemplo, a los Moreira en Coahuila, a pesar de todo el descrédito que tienen, ¿no? A la izquierda en el Estado de México tampoco le alcanzó para derrotar a un grupo que tiene una oligarquía de poder en México. Es el grupo Atlacomulco, el que tiene la presidencia de la República, es el grupo que tiene décadas gobernando el Estado de México. No le alcanzó a la izquierda para derrotarlo, por lo que quieran, por la división, por lo que sea. Pero yo repito, el PRI para mí, ganando, perdió en credibilidad. No le alcanzó. Morena gana perdiendo. Walterio, dices, no le alcanzaron los votos a la izquierda para derrotar a ese Atlacomulco del Estado de México. Pero no le alcanzó por la soberbia de Andrés Manuel López Obrador, de que pedía que de rodillas vinieran y se sumaran a la izquierda en el Estado de México. ¿No afecta eso, partida, Telles, la soberbia de Andrés Manuel López Obrador,
que el proyecto nacional pueda derrumbarse y verdaderamente la izquierda nunca se una? No, indiscutiblemente que sí. Decía aquí Walterio, decía bien, oye, como que le está cambiando el chip a Andrés Manuel, y último hora de aquí rumbo al 18, viendo esta expectativa, sea más conciliador y busque el más inteligente. Sí, más inteligente. El PRD, ¿qué dijo? Ya se empezó a vender. Vamos a ver si nos vamos. Preferimos ir con Morena, dijo. Pero si no, nos vamos con el PAN. O sea, ya le tiró el anzuelo ahí a Andrés Manuel, y Andrés Manuel no ha respondido. Tendrán que asumir una actitud diferente y decir, bueno, vamos conciliando, vamos repartiendo. O sea, no vas a venir aquí de rodillas, como tú lo decías bien, Carlos, porque así los quería Andrés Manuel, y por eso no funcionó la alianza. O sea, si hubieran aliado, roban. Hubieran robado. Bueno, los números que nos da aquí el señor Telle muy puntuales refieren que si se alían el PAN y el PRD, pues superan a Morena y al PRI. O sea, yo veo la alianza PRD-Morena casi imposible. Casi imposible, ¿por qué? Porque el candidato de Morena ya es Andrés Manuel. Pero en el PRD está el doctor Mancera, que está muy interesado en ser candidato presidencial. Y está también Silvano Aureoles de Guerrero, que también quiere ser candidato presidencial. Que déjense que son figuras muy emblemáticas del PRD, que siempre han estado en el PRD y que van a hacer valer su derecho de lealtad a ese partido. Entonces, por más que digan, bueno, puede haber alianza, sí, pero cuando lo mismo que pasa siempre, alíate, pero yo voy a la cabeza. Vamos a la alianza, pero yo voy al frente. Yo lo veo muy difícil, en verdad. Veo hasta más fácil una posible coalición que no es nada extraño pensar hasta una alianza de facto o oficial entre el PAN y el PRI, con tal de cerrar la puerta a Andrés Manuel López Obrador. Se habla mucho y hasta se habla de un posible candidato en el secretario de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal, en función de que es una persona que ha militado en el PAN y que está actualmente en el PRI, que ha sido secretario, parte del gabinete con las administraciones de Felipe Calderón y de Vicente Fox. Hasta ese punto están llegando ya las cosas. No es imposible, para mí sería muy factible una alianza entre Morena y el PRD, pero te digo, las ambiciones van a perder y finalmente van a decir, es que yo tengo tantas posibilidades como Andrés Manuel. Yo me voy contigo, sí, pero yo soy el candidato. Es lo que pasa siempre en todas las alianzas. Quisiera yo poner en contexto lo que dijo Walterio muy acertadamente, en el sentido de que nosotros estamos hablando del triunfo del PRI, pero la percepción de la gente es otra. La percepción de la gente ve prácticamente imposible que el PRI haya ganado, pero tiene su explicación. Mientras estemos en una elección de tercios, eso va a pasar. ¿Por qué? Porque está ganando el tercio mayor. Y en el caso del Estado de México, el cuarto caso, pues ahorita estamos en tercios, podría ser cuartos o momento dado, mientras no se aplique aquí la segunda ronda electoral. En el caso del Estado de México, ¿por qué hay este problema? Porque gana con el 33% Alfredo del Mazo, con lo que quiere decir que el 67% votó en su contra. Obviamente el 67% está en contra de él. Entonces de ahí viene la percepción ciudadana que no se va a corregir mientras no exista la segunda ronda electoral, que yo no sé por qué le tienen miedo, si eso legitima, y en democracias supuestamente menos avanzadas que de México, como son algunos países de Sudamérica, ya tienen segunda ronda electoral. ¿Por qué México no la tiene? Si se ha comprobado la efectividad de la misma. Para terminar, 2 puntos. En primer lugar, ningún partido tiene el total de las actas, como luego dicen. Ninguno lo tiene. ¿Por qué? Porque ninguno, ni el PRI incluso, acredita el 100% de representantes de casillas. Y digo esto porque todos dicen, yo tengo el total de las actas. Es falso. Es totalmente falso que las tengan. ¿Por qué? Porque si tú tienes el 70% de representantes de casilla, únicamente tienes el 70% de las actas. Ni el PRI, que tiene la mejor estructura todavía, tiene el total de las actas. Es falso. Segundo punto, la participación ciudadana está por debajo del 50%, lo que debe de llamar mucho la atención. Tercer punto, ningún candidato llega ni siquiera al 40%, ningún candidato gana arriba del 40%, ni siquiera Nayarit que gana con el 38%, logra el total logra subirse al 40%. El modelo de Estado de México, ya estamos en 2017 y ya estamos a vuelta de esquina el 2018. El modelo de Estado de México funcionó, gana el PRI, se posesiona muchísimo Morena,
¿Será también un impacto importante para el proceso electoral 2018? La primera pregunta. ¿Gana Enrique Peña Nieto? ¿Gana Andrés Manuel López Obrador? ¿Cuál es el pulso que está vigente en este proceso después de estas lecturas que están dando? A mí me parece que el PRI y el presidente Peña perdieron mucho de la poca credibilidad que les quedaba. Estamos hablando de los caminos del 2018. Yo no descarto una alianza entre la izquierda porque podrían negociar la candidatura de la Ciudad de México para el PRD y la presidencial para Morena. En términos de los votos que tiene cada una de las organizaciones políticas de izquierda, yo creo que sería incluso lo justo en términos de representación. El que sigue, ¿cómo entender, por ejemplo, entre las lecturas de este proceso electoral, la desaparición de los candidatos independientes, la poca penetración que tuvieron? Desde luego esto tiene su origen en la desigualdad en la que compiten. Porque el PRI, cuando sigue en caída, porque sigue en caída, los resultados son menores cada elección, sin embargo sus estrategias son más productivas para ellos. Ellos fraccionaron a la oposición e incluso el sistema está hablando de la enorme posibilidad de una alianza entre la derecha y la izquierda antes que la alianza PRI-PAN. La gente está pensando, incluso reconocido por el PAN y reconocido por el PRD en sus dirigencias nacionales, la posibilidad de una alianza hacia el 18. ¿Qué sigue para ellos? Yo insisto, la dirigente nacional del PRD ya le ha invitado 3 veces a Morena para ir en coalición hacia el 18. Está retando la soberbia de Andrés Manuel, que efectivamente Andrés Manuel es luz y es sombra. Andrés Manuel levanta a la candidata de Morena en el Estado de México, pero también la tumba cuando llega con actitudes cerradas a decir, si no se me unen ahorita, mañana no los quiero. Eso no le gusta a la gente. Andrés Manuel me da la impresión de que no ha entendido que él no está creciendo, se están devaluando sus adversarios. Es una explicación que tienen que entender las izquierdas y todo el mundo. Muy bien, gana Enrique Peña Nieto, gana Andrés Manuel López Obrador, partida. ¿Cómo cierra esto? Mira, a mí me brinca mucho eso de ganar perdiendo o perder ganando. O sea, ganar por un voto, ganar por 10 millones de votos, es la misma. Es el mismo resultado. El que gana por un voto gobierna, o es diputado o es senador. Entonces, por supuesto, dice Walterio, el PRI y Peña Nieto perdieron la poca credibilidad que tenían. Pues ¿cuál? O sea, se quedaron con la poquita que tienen. O sea, no han sumado más. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que hay más gente, pero desde hace rato, que no cree en el PRI o que quiere un cambio, y por eso se andan diversificando las opciones. Y dice acá, le decía, oye, en un tercio, pues eso se complica para los adversarios y beneficia al PRI. O sea, y probablemente en un cuarto, pero yo creo que va a haber tercio. Van a ir cuando menos 2 partidos de los 4 grandes en alianza en la próxima elección. ¿Quién va a ganar? Está complicado, ¿eh? Pero yo creo que la alianza va a ser buena. No, efectivamente, como dice Partida, vamos a una elección de tercios que beneficia al PRI. Y bueno, yo, con todo respeto, yo no concuerdo mucho con lo que dice Walterio, en el sentido porque hasta antes del Estado de México, el PRI estaba prácticamente perdido ya. La elección del Estado de México, aún ganando con 3 puntos porcentuales, lo resurge y lo coloca nuevamente, al menos con firme posibilidad de ganar la presidencia de la República, aunque sea por tercios, porque así está la ley. O sea, mientras la ley no la quiten, se va a ganar por tercios. Y voy a la percepción ciudadana, Carlos, Partida, Walterio, si aquí nos juntamos 10 personas, 10, al azar, 10 personas, y 3 votaron por él, y nosotros 6 votaron en contra, pero resulta que el que sigue el 3 tuvo el 2.5, evidentemente los 7 están en contra del que ganó. Sí, de los 3. O sea, tú dices, bueno, pues, ¿cómo está que ganó? Si aquí estamos 10 y 7 votaron en contra. Sí, 7 votaron en contra, pero este 3 tuvo más que el 2.8% de este. Entonces, es obvio que así va a pasar, es obvio que se avecina un conflicto. Puede pasar. Es obvio que se avecina un conflicto electoral largo, desgastante, pero para mí es muy difícil que cambien los resultados. Yo creo que se van a confirmar. El conflicto postelectoral va a estar por tiempo indefinido, pero para mí no van a cambiar los resultados.
mi humilde opinión. Esa es la opinión de nuestros analistas de visión política. Amigos, de esta manera arranca prácticamente el proceso electoral para la sucesión presidencial. El PRI sin candidato a la vista, por lo menos precandidato. La oposición abiertamente con Andrés Manuel López Obrador y el PAN cada vez más hundido en la posibilidad de tomar una decisión para que cobre fuerza durante el proceso electoral. Esto es Visión Ciudadana, Visión Política. Los esperamos el próximo programa. Gracias a nuestros analistas. Pase usted un buen día.